antes de que el ser humano escribiera su primera palabra, antes de que las primeras aldeas se transformaran en civilizaciones, antes incluso de que nuestros ancestros miraran al cielo y se preguntaran quiénes eran. Hubo algo más, algo que las culturas antiguas mencionaron en sus mitos más ocultos, en tablillas enterradas, en símbolos tallados en la roca y en los susurros transmitidos en secreto de generación en generación, algo que ellos llamaban a los dioses oscuros que gobernaron antes del hombre. Esta historia, que vas a escuchar ahora, es una de las más perturbadoras y misteriosas jamás contadas. No porque hable de dioses en un sentido religioso, sino porque sugiere que la humanidad no siempre fue la especie dominante, y que antes de nosotros hubo otros seres poderosos, enigmáticos, temidos, gobernantes de un mundo que no aparece en ningún libro de historia. Todo comenzó cuando diferentes equipos de arqueólogos en distintos lugares de Planeta encontraron rastros idénticos de seres que no pertenecen a ninguna civilización humana conocida. Mesopotamia, el Valle del Indo y una cueva remota en América del Sur formaron, sin que nadie lo supiera, un triángulo de revelaciones prohibidas. En cada uno de estos lugares aparecieron las mismas figuras, seres gigantes, no humanos, acompañados de inscripciones que decían que ellos gobernaron la tierra antes del hombre. Arqueólogos que trabajaron en estas excavaciones afirmaron que esas representaciones mostraban entidades que descendían desde el cielo, otras que emergían desde las profundidades del suelo, y algunas que parecían gobernar desde una dimensión desconocida. Lo que describían no era adoración, sino dominación. No eran dioses en un sentido espiritual, sino gobernantes oscuros, incomprensibles y temidos. Pero antes de que esas imágenes y textos salieran al público, los registros desaparecieron. Fotografías confiscadas en informes sellados, testimonios silenciados, como si alguien quisiera borrar de la historia cualquier evidencia de que estos seres existieron. Para comprender quiénes fueron estos supuestos dioses oscuros, debemos visitar distintas culturas antiguas completamente desconectadas entre sí, pero que describieron a los mismos seres. En las tablillas sumerias eran llamados los Anan, seres gigantescos, alados, que controlaban la vida, la muerte y el destino, incluso antes de que la humanidad existiera. Su presencia atemorizaba hasta a otras entidades de su propio panteón. No eran creadores, eran dominadores. En los textos más antiguos de la India, antes incluso de los Vedas modernos, aparecen entidades conocidas como los Kali primordiales. Nada tienen que ver con la diosa que conocemos hoy. Estos Kali eran fragmentos vivientes de oscuridad y energía, capaces de reiniciar civilizaciones enteras cuando éstas se corrompían. Según esas escrituras, ellos vivían en ciclos interminables, observando la evolución y destruyendo lo que no cumplía con sus estándares. En los mitos andinos se mencionan los Amaru, seres serpentinos, híbridos, de apariencia inquietante, que emergían desde dentro de la tierra. Los relatos indican que ellos enseñaron a las primeras tribus no cómo adorar, sino cómo obedecer. Su presencia infundía miedo y respeto absoluto. No pedían ofrendas, pedían sometimiento. 3 culturas separadas por océanos, miles de kilómetros y milenios de diferencia, describiendo a los mismos seres. Imposible de considerar una coincidencia. Pero existe un detalle aún más oscuro. Los registros más antiguos no describen templos o adoración espiritual hacia estos seres. Describen protocolos, instrucciones, mandatos. Los pueblos antiguos tenían que marcar símbolos en el suelo, encender fuego en puntos cardinales exactos, evitar mirar directamente a los seres ascendentes y permanecer en silencio total durante horas. Nada de eso suena a religión, suena más a comunicación, casi como si estuvieran siguiendo instrucciones tecnológicas de una inteligencia superior. Entonces, algo ocurrió, algo tan grande, tan devastador, que todas las culturas coinciden en un único evento, descrito con palabras distintas, pero con el mismo sentido. El cielo tembló, la tierra rugió, y los gobernantes oscuros desaparecieron. Las tablillas sumerias dicen que los Anu fueron consumidos por una tormenta celestial. Los textos indios afirman que los Kali regresaron a un estado primordial, disolviéndose en la oscuridad. Los mitos andinos cuentan que los Amaru simplemente regresaron al interior de la tierra, sellando las entradas tras ellos. Y lo más inquietante, justo después de ese evento misterioso, la humanidad comenzó a evolucionar rápidamente. Aparecieron las primeras ciudades, los primeros templos, las primeras civilizaciones organizadas, como si de repente hubiéramos sido liberados. Como si por primera vez en miles de años no hubiera nadie dominándonos. Pero si desaparecieron,
¿A dónde fueron? ¿Fueron destruidos? ¿Se escondieron? ¿O simplemente entraron en reposo, esperando un momento para regresar? A lo largo del siglo XX e inicios del XXI, múltiples hallazgos que podrían haber arrojado luz sobre este misterio fueron ocultados o desmentidos. En 1998, un equipo de arqueólogos anunció haber encontrado restos óseos no humanos en Turquía en cráneos gigantes, con órbitas oculares anormalmente grandes. La noticia desapareció pocos días después y los restos, oficialmente, nunca existieron. En 2012, exploradores en América Central hallaron símbolos idénticos a los encontrados en Mesopotamia, a miles de kilómetros de distancia, dibujos que representaban al mismo ser serpentino, con la misma postura, la misma expresión, la misma advertencia, pero los registros del hallazgo fueron retirados, las fotos borradas y la zona cercada. Migraciones humanas no pueden explicar semejante similitud. Algo más estuvo allí, algo que estuvo en varias partes del mundo, antes del hombre. Sin embargo, uma das evidências mais inquietantes surgiu recentemente, não em cavernas ou ruínas, mas em laboratórios. Em 2020, análises de DNA em fósseis extremamente antigos revelaram um marcador genético anômalo, apelidado de marcador X. Esse marcador não aparece em nenhuma linhagem humana posterior. Parece ter sido introduzido artificialmente. Desaparece justamente quando as civilizações humanas começam. Não se encaixa em nenhuma evolução natural conhecida. Alguns cientistas acreditam que isso pode significar manipulação genética. Outros sugerem que pode ser a assinatura de uma forma de vida anterior. Nenhum quer falar publicamente. Mas o mais estranho é que esse marcador coincide com a época em que os mitos dizem que os deuses oscuros desapareceram. E então chegamos ao achado mais perturbador de todos. Em uma caverna recentemente descoberta na fronteira entre Peru e Brasil, exploradores encontraram símbolos idênticos aos das antigas culturas, mas gravados com precisão impossível para povos tão antigos. No centro da câmara principal havia uma figura humanoide gigantesca, com olhos enormes e expressão indecifrável, esculpida como se tivesse sido feita com tecnologia moderna. Mas o que realmente assustou a equipe foi a inscrição abaixo da estátua: "Los governantes somos nós. Primeiro estivemos aqui, volveremos." Esse texto nunca chegou aos relatórios oficiais. A internet recebeu as fotos por apenas alguns minutos antes de serem apagadas, e os exploradores responsáveis desapareceram do mapa. Quem eram realmente esses seres? Existem 3 hipóteses principais entre os pesquisadores independentes. A primeira diz que eles eram seres de uma civilização avançada, muito mais antiga que a humanidade, talvez destruída por um cataclismo global. A segunda teoria afirma que eram entidades extradimensionais, capazes de cruzar entre mundos e influenciar a vida na Terra. A terceira e mais perturbadora hipótese diz que era uma forma primitiva de inteligência não humana, surgida aqui mesmo, no planeta, muito antes da humanidade, e que talvez nunca tenham ido embora. Se qualquer uma dessas teorias for verdadeira, isso significa que a história humana é apenas um capítulo tardio em um livro muito mais antigo. Um livro guardado por governantes que talvez esperem pacientemente a hora de voltar. E agora, a pergunta ao final. Aquela que ninguém quer fazer. Si realmente existieron los dioses oscuros que gobernaron antes del hombre. ¿Y si nunca se fueron? ¿Y si solo están esperando que volvamos a mirarlos? ¿Cómo lo hicieron nuestros antepasados?